Pero el punto es este. Los padres están preocupados porque sus hijos no salgan traumados. Pues adivina qué, padre, madre de familia. Soy una persona que cuando crecí tuve muchos traumas y yo ahora mismo los reconozco y ahora mismo los vivo y los trabajo, pero todo eso ha forjado una fuerza en mí para poder ser una persona que busca una sanidad. Y lo mismo contigo. Si tú de pequeño tuviste traumas con tus padres, todo eso ha ido forjando la persona que eres actualmente. Y deberías de conocer y reconocer estos traumas que tienes y deberías trabajar en ellos y deberías sacarle lo positivo. Y es que resulta que cuando llegamos a una adultez, los traumas que tenemos ya no son culpa de nuestros padres. Tal vez antes tampoco fueran o sí fueran culpa de nuestros padres, pero en el momento en el que somos adultos, esos traumas son completa y absolutamente nuestros. Y como nuestros, nosotros somos los que tenemos que trabajar en ellos. Pero no significa que por tener traumas voy a ser una persona de lo peor, voy a ser pedófila. No, no. O sea, un trauma que se dice así tan, que a lo mejor suena tan fuerte, pero que no es fuerte, o sea, que al final es una situación que te dejó marcado, pero que entonces también marcó una pauta en adelante, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, uno de mis tíos, la familia no tenía dinero para mandar comida para la posada en la escuela, y entonces la profesora le prohibió al niño, a mi tío, que fuera al convivio de la posada. Pues entonces, desde ahí, o sea, ese fue una situación traumática. Desde ese punto, toda la familia es tan vasta en comida que ya no nada más es vasta en lo interno, sino en generosidad. Tanto mi tío como los demás que conocemos la historia y que estamos inmersos en querer transformar este trauma en algo positivo para mejoría nuestra. Entonces, los padres están tan preocupados porque sus hijos no salgan traumados que porque la profesora grita, eso lo va a traumar. Que si la profesora le dice, apúrate, eso lo va a traumar. Que si la profesora marca un límite, eso lo va a traumar. Híjole, y yo a lo mejor sí creo que lo traume en cierta medida al niño, pero pero es algo acerca de la vida, ¿saben? Tan simple como el parto. El parto natural es una de las mejores y maravillosas cosas de la vida. Y es un trauma por el que todos deberíamos pasar. Es una situación intensa que estamos viviendo como bebecitos que apenas venimos al mundo. Y eso nos forja en todas las defensas que podamos tener, nos forja en toda, toda la fortaleza que podamos tener. O sea, si un bebecito logra salir del parto, logra sobrevivir al parto, es un bebé exitoso. Así de sencillo. Todos los adultos que estamos aquí somos bebés exitosos porque salimos de ese trauma del parto. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto, padre o madre de familia? Porque tu hijo se traume con nimiedades, ¿sabes? O sea, y lo digo desde muy mi opinión, desde que yo no tengo hijos y no los voy a tener por decisión propia, desde convivir con muchos niños, hijos de estas generaciones que no tienen límites y que lo antes lo más importante era que el niño estuviera educado. Ahora lo más importante es que el niño no se traume. Y me parece tan poco sentido común, tan poca aceptación de lo que de verdad es un trauma, que no sé, o sea, neta, llega una incomprensión en mi cabeza que me preocupa y me hace pensar qué generaciones de seres humanos estamos criando. Si desde ahorita tratamos con pincitas a los niños, y no quiero que esto se malentienda, si desde ahorita tratamos con pincitas a los niños, esos niños después, ¿cómo van a sobrevivir al mundo
en el que lo más importante es el dinero? ¿Cómo van a sobrevivir al mundo en el que lo más importante es quién tiene el mejor celular? O sea, esas son las generaciones que estamos creando. Y además, las seguimos haciendo como si eso fuera a salvar a la humanidad, ¿saben? O sea, no sé, hasta cierto punto creo que se ha perdido en desmedida cómo debe ser la educación de un niño desde la familia. Y por eso, a lo mejor, es que yo estoy tan de acuerdo en que familias sanas, sean como sean, adopten a niños para que críen niños sanos, ¿saben? Y no significa que una sanidad no significa no tener traumas en toda tu vida, no tener ni un solo accidente, no tener ni una sola situación en toda tu vida. No. Más bien, todo eso, o sea, todas las defensas que tú como ser humano tienes es por todas las enfermedades que tu madre tuvo, que te transmite entonces las defensas que generó a través de esas enfermedades, que tú mismo, todas las defensas que tienes es a través de las enfermedades que has tenido. Entonces, claro, todo esto es un proceso y lo tienes que superar y lo tienes que aceptar y lo tienes que trabajar. Pero ¿cómo es posible que una chamaca de 23 años, y esta es la historia de mi vida, ¿cómo es posible que una chamaca de 23 años, sin hijos, sin pretensión de tener hijos, comprenda un poquito más, y tal vez me paso de soberbia, pero comprenda un poquito más toda esta situación acerca de cómo educar a un niño, que un padre o madre que ha decidido hacerlo, o a lo mejor no lo decidió, y peor tantito, ¿no? Pero que ya tiene un hijo en sus manos, y que además a terceras personas les está afectando por no tener ni una pequeña idea de en qué carajo se metió teniendo un hijo. Es que me parece increíble que lleguemos a ese punto de egoísmo y de soberbia en el que pensemos que yo no sé nada. Claro, eso no lo aceptamos, ¿no? Yo no sé nada, eso no lo acepto, pero ya tengo un hijo aquí y entonces me voy a hacer el sabio, ¿no? Y entonces yo sé todo, nadie más sabe nada, aunque ustedes hayan estudiado, aunque tengan 30 años de carrera, aunque tengan 50 años trabajando, yo sé más que ustedes y es mi hijo, y entonces el niño sabe todo, porque claro, esa es otra situación. El niño sabe todo. El niño nunca dice mentiras, porque ¿cómo yo voy a crear a un niño que diga mentiras? No, si yo lo sé todo, si yo le estoy educando súper bien. Un poquito más de reflexión al respecto de cómo están educando a sus hijos, de cómo estamos educando a estas nuevas generaciones. Les puedo decir que mi infancia fue una de las mejores. Tal vez no fue una de las más felices en cuestión de en cuánto tiempo me acuerdo yo ser tan feliz, pero todo eso generó que yo ahora sea una persona exitosa, porque así me considero. Y me considero no por tener una venda en los ojos y decir, yo soy exitosa en todo y punto, como pareciera que se está educando a los niños, sino me considero una persona exitosa porque soy feliz, porque tengo una religión firme, porque tengo una decisión vocacional acerca de cómo voy a vivir mi vida, y estoy enfrentando eso. Y para que yo llegara a ser esta persona, tuve que vivir todos esos traumas, tuve que aceptar y trabajar todos esos traumas, y ha sido la mejor etapa de mi vida. De verdad, o sea, es que me sorprende tanto que nos neguemos a cosas que nos hacen más fuertes, y de verdad no quiero que se malentienda. Obvio no estoy diciendo cosas de, sí, golpeen a sus hijos, sí, maltraten a sus hijos. No, para nada. Por favor, exista sentido común, por favor. Y estoy segurísima que la audiencia de este video van a ser jóvenes que tampoco tienen hijos, o que a lo mejor sí tienen, pero no sé. Si tú como joven piensas esto, si tú como persona piensas alguna de estas situaciones anteriores, te pido por favor, que reflexiones un poquito al respecto de todo lo que los traumas
han hecho por ti. En serio, o sea, y te lo pido de todo corazón, que reflexiones y si necesitas, busques quién te pueda apoyar o acompañar para que vivas de nuevo esos traumas y los aceptes y los reconozcas y sepas qué es en lo que te ha ayudado, qué es la parte o cuál es la parte que ha forjado en tu personalidad. Y si tú crees, no, pues de todas formas, esto no me ayudó, pues entonces corrígelo. Y si crees, ¿sabes qué? Esto sí me hizo ser más generoso, pues acéptalo. Pero de verdad, te pido, y te pido con todo el corazón, que si tú tienes un hijo, tú que veas este video, no sé por qué, porque seguramente no eres uno de mis 4 fantásticos, pero tú que llegues a ver este video y tienes hijos en escuelas, ya en su educación, aún sea todavía en kinders, te pido que pienses un poquito en la situación de los profesores. Los profesores lidian con niños que no son suyos, entre 20 y 40 niños. Niños que no son suyos. Que todos quieren atención, porque seguramente en su casa no la tienen por toda la tecnología que nos envuelve ahorita. Que todos piensan que lo que necesitan hacer en ese momento es jugar. Cuando es probable, sobre todo en primaria o secundaria, que el tiempo de jugar sea en otro momento y en ese momento necesiten educación. Te pido que reflexiones un poquito en que el profesor tiene una vida y tiene sus propias situaciones, pero como profesionista que es, yo confío, y tú deberías hacerlo, en que eso no lo va a meter al aula. Sin embargo, todas las presiones que pueda tener en el aula con esos de 20 a 40 chamacos que ni siquiera tú soportarías, porque todos quieren atención, todas esas presiones van a llegar a un punto de quiebre del profesor. Sobre todo si tú, como padre de familia, dices, el profesor es el que tiene la culpa. Mi hijo está golpeado, el profesor no lo vigiló bien. Mi hijo tiene un rasguño, el profesor tuvo la culpa. A mi hija se le perdieron 2 lápices, es que el profesor nunca está en el salón. Y tú ni siquiera te has acercado a preguntar cómo va tu hijo, cómo fue que sucedió que esté golpeado o rasguñado o que se le perdieron los lápices, porque tú no sabes si el niño estaba jugando en otro lado que no debería estar ahí, pero pues estaba jugando ahí, además que estaba jugando seguramente a los golpes y por eso salió golpeado. No porque alguien más quisiera hacerle la maldad de golpearlo. Tú no sabes si tu hijo pasó por un alambre y se rasguñó y por eso se rasguñó y él está inventando que fue la profesora con sus uñas. Tú no sabes si tu niña estaba afuera del salón con los lápices, se le olvidaron ahí y por eso se le perdieron. Es que a veces damos muchas cosas por sentado, pero te pido que reflexiones, de verdad, reflexiones y ores o pidas buenos deseos o en lo que sea que creas por ese profesor, por esos millones de profesores que están en un aula 6 horas al día con 40 chamacos que ninguno tiene límites porque la educación que expliqué antes, que ninguno tiene atención por la educación que expliqué antes. ¿Te das cuenta? No sé, a mí me conflictúa bastante lo poco interesados que estamos a veces de las personas y lo encerrados que estamos en nuestro mundo. Y que además culpamos a los demás de lo que sea que suceda en nuestro mundo y no nos interesamos en lo que suceda con ellos. Me parece un tema bastante amplio. Estoy muy molesta ahorita, muy tocada de molestia. Y es algo que seguramente yo misma iré trabajando, es algo que seguramente seguiré platicando aquí. Pero ahorita, muy por encima, lo dejo en esto. Reflexiona como padre de familia, como madre de familia, o si no eres ni padre ni madre, pero conoces a personas así, o conoces a padres y madres de familia, hazlos reflexionar. Reflexionen acerca de cómo están educando a sus hijos, de qué tanto les deben creer a sus hijos, de cómo deben apoyarse de los profesores y
de qué tantos límites les están marcando a sus hijos. No se preocupen por los traumas, no se preocupen por tonterías. Bueno, en fin. Entonces, perdón, me tuve que calmar un poquito, por eso el corte. Entonces, muchísimas gracias por ver este video, espero te haya gustado. Disculpa si sale un poco largo, cortaré la mayor parte de paja que haya, pero te digo, seguramente yo seguiré hablando de esto porque aún no saco todo y te pido que reflexiones. De mi parte voy a hacer oración porque trato, por tener una madre profesora, trato muchas veces de hacer oración, tanto por los docentes que están frente a grupo como por los directivos que están detrás de ellos y tienen que soportar a todos los padres y madres de familia. Oro por los padres y madres que se fletan todos los días a sus hijos y no están preparados para ello. Y oro por esos niños para que en algún momento de su vida, seguramente cuando ya sean adultos, pero que en algún momento de su vida sepan que la educación que tuvieron tal vez no fue la mejor, pero que en ellos está el cambiar para mejorar a este mundo. Nos vemos luego. Bye.